Buenos días a todas las personas que están hoy aquí conectados en este evento, en esta actividad de País Invitado, que es una de las actividades que tenemos desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales que buscan acercar a toda la comunidad gran colombiana a diferentes culturas, países, para que amplíen esa competencia global, esa competencia internacional que hoy en día más que un plus es una necesidad. Desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales y en mi persona, Joana Ramírez, les damos un gran saludo y un agradecimiento. Esperamos que esta charla de hoy, este webinar, sea muy productivo y de gran interés para todos ustedes. En un momento los voy a dejar con el profesor Jairo para que él pueda contarles de qué se trata este webinar y quién será nuestro invitado especial. Pero antes, recordarles que en esta 12ª versión de País Invitado tenemos como invitado especial a Países Bajos, por lo cual les pedimos que estén súper atentos a toda la agenda porque hay bastantes actividades todavía en curso. Un comentario muy importante es que deben estar pendientes del chat, ya que allí les vamos a dejar el enlace de asistencia para que se registren, les vamos a compartir el enlace de la agenda presencial y virtual y por supuesto es el espacio para que ustedes puedan expresar todos sus comentarios y las preguntas que ustedes tengan para lograr una buena profundización en el tema que hoy se les va a presentar. Sin más preámbulo, doy paso al profesor Jairo Parra, que es un miembro importante de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación de la Escuela Opina, quien nos va a presentar a nuestro invitado especial. Jairo, buenos días y tienes la palabra. Buenos días, Joana. Muchas gracias por esa introducción. Como lo venías anticipando, mi nombre es Jairo Enrique Parra, soy profesor de la Escuela Opina, de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, y el día de hoy los acompañaré con el invitado especial que tenemos para este espacio que venimos organizando a nivel de webinar. El invitado que traemos para este espacio que ustedes nos entregaron se llama Iván Darío Cárdenas. Iván es ingeniero industrial, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional. De ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y trabajar durante unos cuantos años. Iván se fue para Bélgica a hacer su doctorado en Economía de Transporte. Ya en estos momentos es doctor en Economía de Transporte de la Universidad de Amberes y actualmente trabaja como investigador postdoctoral en temas de transporte de carga, operaciones intermodales y logística. Iván hoy por hoy es uno de los grandes referentes que se tiene en temas sobre logística urbana, logística intermodal, y hace parte de diferentes redes a nivel internacional donde se explora la logística. Tema de referencia hoy por hoy que nos invita a todos a participar desde diferentes formas para generar transformación, cambio y nuevos desarrollos. Realmente para mí es un gusto poder invitar a Iván a esta charla. Entonces, por eso darle la palabra y espero que sea de su total agrado la charla que nos va a brindar. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, sí, como Jairo hacía la presentación, mi nombre es Iván Cárdenas y llevo aquí 7 años en Bélgica. Digamos que lo que llamamos Países Bajos es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, entonces estamos ahí como en ese área. Igual yo estoy más o menos a 20 kilómetros de Holanda, entonces realmente la influencia cultural es muy amplia, el idioma es holandés, entonces interesante como venirles a contar un poquito de lo que pasa acá. Y pues precisamente como Jairo comentaba, mi experiencia y mi experticia es en logística y pues es una parte muy importante para Holanda y para Bélgica, la logística. Son países que son muy pequeños y están metidos entre Inglaterra, entre Francia, entre Alemania. Entonces, básicamente su comercio se trata de mover cosas de un lado para otro, recibir cosas y distribuirlas en Europa. Entonces, la logística tiene un valor muy, muy importante en estos países. Además que tienen una cultura de navegación muy amplia, entonces tienen los puertos más importantes de Europa, tienen las vías de navegación fluvial más importantes. Entonces es algo más o menos de lo que les quería contar y de una vez pues comentarles lo que estamos haciendo acá en Amberes, por si de pronto es de su interés o si tienen algunas posibilidades en su futuro, van viendo qué es lo que se está, en donde se está invirtiendo los recursos acá en Europa. Entonces,
vamos a los slides. No sé. Sí, ¿me pueden confirmar si los ven, por favor, Joana? Sí, listo. Entonces, bueno, perdónenme, no los pude traducir porque siempre toma un poquito de tiempo, entonces los van a tener en inglés, pero la presentación en español. Y esto es como una investigación que estamos haciendo en este momento sobre el concepto de sincromodalidad y mecanismos de arbitramiento, creo, para garantizar que haya sincromodalidad. Les voy a contar un poquito la historia detrás de esto y llegamos al final de la presentación como el tema. Entonces, bueno, yo no sé si todos están familiarizados con todos los conceptos, entonces primero quería hacer como una pequeña introducción, primero al concepto de logística. Logística es básicamente tener las cosas necesarias en el momento que se necesitan, cómo se necesitan, dónde se necesitan, y digamos que la presentación va muy relacionada con eso, ¿no? De cómo se logra mover o cómo se logra tener lo que se necesita en el momento adecuado y de la forma adecuada. Entonces, dentro del concepto de logística está muy ligado a que las cosas se producen, pero se producen en una parte y se consumen en otra. Entonces, pues aquí hay un ejemplo de cómo las bananos se producen en una parte del mundo, pero se consumen principalmente en otra, y eso implica un reto logístico, implica que como las cosas tienen que moverse o tienen que ir de un lugar a otro, pues se tiene que planear un montón de procesos para lograr eso. Adicionalmente, no es solo la logística relacionada con la distancia o con el movimiento en el espacio, sino también en el tiempo. Hay cosas que se producen antes de cuando se van a consumir. Ahí les pongo un pequeño ejemplo, pero pueden pensar en muchas cosas que no se consumen en el momento en que se producen, entonces también necesita un tiempo, la logística necesita como incurrir en un esfuerzo para mantener las cosas durante un determinado tiempo o moverlas dentro de un determinado espacio. Y amarrado al concepto de logística tenemos el concepto de cadena de suministro, que ustedes lo pueden ver como una continuo de redes logísticas que hay dentro de todo el mundo y especializadas en ciertos productos. Entonces, una cadena de suministro es un montón de compañías que se dedican a llevar las cosas desde la producción hasta el consumo, ya sea, como les dije, en términos de tiempo o en términos de espacio. Y hay una relación entre logística y cadena de suministro, y pues más o menos las cadenas de suministro utilizan la logística para cumplir sus objetivos. Entonces, cuando hablamos de logística, principalmente estamos hablando de inventarios, de transporte y un poquito de redes de distribución o facilidades que están en las redes, o sí, facilidades, no sé la traducción ahí. Entonces, cuando hablamos de inventarios, principalmente hablamos del tiempo. Entonces, principalmente es mantener productos durante determinado tiempo para que estos puedan ser usados más adelante. Entonces, ustedes saben que hay inventarios en casi cualquier actividad económica, en supermercados, se mantienen unas cosas por cierto tiempo y se va recibiendo y se va despachando a la vez. Entonces, una de las, digamos, de los principales procesos en logística es el manejo de los inventarios. El otro, como les contaba, es el transporte, que es, pues, digamos, mover de A a B. Y finalmente, el concepto de las redes de distribución o de las instalaciones para la distribución. Entonces, este es el concepto que tiene que ver con en dónde se ubican esas instalaciones, puertos, bodegas, supermercados, todo ese tipo de instalaciones que están listas para distribuir los productos. Entonces, todo esto fue como una pequeña introducción para que todos más o menos nos quede claro de qué estamos hablando, y ya vamos a entrar un poquito más en materia. Finalmente, digamos que en logística en estos momentos y en el mundo se discute digamos, su uso a la luz de la economía regional. Entonces, por un lado, la logística es un factor de competitividad muy amplio, y les puedo comentar que en Bélgica o Holanda la logística casi que ocupa el 70% del Producto Interno. Principalmente casi todo el país se mueve y funciona a punta de logística. Es el caso de otros países que están en una situación geográfica similar, como Panamá, como Singapur,
en donde son países que son pequeños, pero que prestan soporte a las actividades económicas que pasan alrededor de ellos. Entonces, la logística como factor de competitividad es muy grande, entonces es muy importante, pero por otro lado, eh, digamos que el tema de la sostenibilidad y sobre todo de la protección del planeta, de la protección ambiental, ya no es un discurso, digamos, ya es una realidad. Y acá en Europa, pues evidentemente se han comprometido con unas metas que son pues, ambiciosas para algunos, para otros no tanto, pero igual son metas que hay que cumplir. Y casi que toda la investigación y todos los esfuerzos se van a ir hacia lograr esos objetivos. Tenemos unas metas gigantes para el 2030 de cero emisiones por medio de transporte. Por ejemplo, el transporte de carga no debería estar produciendo ninguna emisión nociva para el 2030. Y pues bueno, pues se supone que estos 10 años va a ser trabajar duro en eso. Vamos a ver si se cumple o no se cumple, pero pues esa es la idea. Entonces tienen esa dicotomía entre la importancia que es para la competitividad, como también lo del el peligro que representa para la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, también como otro concepto importante para tener claro, estamos hablando de largo plazo, pero de largo plazo en diferentes dimensiones. Entonces, que algo sea sostenible, debes garantizar primero que sea económicamente sostenible, que sea factible y que dure, digamos, durante un tiempo. Entonces, cualquier cosa que vayamos a hacer en términos de logística, de transporte en este caso, tiene que ser económicamente viable, tiene que ser equitativo, no puede ser, y es lo que está pasando en estos momentos con las entregas de última milla, con el e-commerce y allá en Colombia ustedes lo viven con Rappi, que hay un problema de equidad muy grande porque pues a pesar de que se necesita el servicio logístico, digamos que socialmente tiene sus problemas el modelo de negocio. Y ambientalmente que sea, digamos, soportable por el planeta, por la sociedad. Entonces, todas estas modificaciones o proyectos que hagamos de aquí en adelante tienen que cuadrar caja a largo plazo y ser, digamos que atendiendo cada una de estas tres dimensiones. Esto es como el concepto general que hay sobre sostenibilidad y también, pues este concepto que también es más o menos conocido es el concepto de stakeholders y por lo menos en logística, estos stakeholders se refiere uno principalmente a cuatro, porque digamos que el tema de logística ahí tiene esa complicación. Tienen alguien que es el dueño de la carga, pero ese alguien contrata a otra persona para que le maneje la carga por lo general. Entonces ahí tenemos los conductores, los servidores logísticos, los integradores, un montón de empresas que están dedicadas a mover la carga. Por otro lado, tienen otra persona que quiera recibir esa carga, entonces son tres actores económicos ahí que son complicados de manejar. Por otro lado, pues tenemos como los grupos que están impactados por lo que pasa, como los residentes de los lugares o como las entidades regulatorias y de planeación que hay en los diferentes estados, en las diferentes capas del gobierno. Y por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta esto, pues bueno, hay muchas situaciones relacionadas con el transporte en la que no solamente son los directamente involucrados en la actividad económica, sino también hay muchas otras personas que se ven afectadas por lo que está pasando. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y yo también uso unos ejemplos de Colombia para que se den cuenta a qué nos referimos con esto. Bueno, entonces, primero que todo, hablamos del impacto del transporte de carga. Entonces, la figura de la izquierda es pasajeros, la figura de la derecha es carga. Pues ustedes pueden ver más o menos que obviamente es muy desproporcional el impacto de acuerdo al modo de transporte que se está generando. Obviamente modos como la aviación marginalmente son muy polusivos, son muy contaminantes, pero el transporte terrestre en estos momentos es el que produce la mayoría de emisiones del transporte, especialmente en carga, bueno, en pasajeros también. Y abajo les dejé una tablita en un paper en donde muestra cuál es la emisión por tonelada kilómetro con los diferentes modos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que las emisiones por camiones o por el medio terrestre son mucho más grandes, casi una magnitud más
que por otros medios como el tren y el barco. El problema es que si uno mira en Europa, que digamos que Europa casi que funciona como una sola, si hay algunas diferencias entre países, pero son muy, muy marginales. Entonces en Europa el transporte terrestre es el rey, el transporte de tren un poquito, más o menos el 15% mueve la carga y finalmente por río se mueve también muy, muy poquita carga, pero el transporte terrestre es muy, muy ampliamente usado y digamos que eso es algo interesante porque Colombia tiene la misma composición que esta. Si ustedes quieren ver esto con respecto al mundo, digamos que en Europa la situación es diferente, es especial. En Estados Unidos el transporte de tren es más utilizado que el terrestre. También obviamente las condiciones geográficas son diferentes, la infraestructura es diferente. Y si ustedes pueden ver en China el transporte marítimo es el más importante. Japón también, claro, como no tiene realmente posibilidad de transporte por medio de ríos, entonces es solo marítimo o terrestre. Pero eso para que ustedes vean cómo se posiciona esto que nosotros llamamos el, la proporción o el cambio, difícil de traducir, pero bueno, la proporción de uso de modos de transporte con respecto de Europa con respecto a otras, digamos, potencias económicas en el mundo. Entonces, claro, todo esto ha llevado a Europa, a la Comisión Europea y a diferentes agentes acá a pensar, bueno, sabemos que por un lado el modo terrestre es más contaminante que los otros, digamos que es muy dominante acá, entonces tenemos que ver cómo empezamos a cambiar el modo de transporte, es lo que nosotros llamamos el shift, modal shift. Entonces queremos ir a otros tipos de transporte. Adicionalmente, digamos que la manera de medir este tipo de impactos, entonces lo conocemos como costos externos. Entonces, en costos externos, la definición nos dice que son los efectos negativos que se le producen a un tercero cuando dos o más están en una actividad económica. Entonces, aquí es donde quiero que piensen en los conceptos que hablaba de cadena de suministro, en donde están los agentes económicos moviendo la carga, moviendo los productos. Hay unos terceros, por lo general son ciudadanos, que se ven afectados. Yo estuve trabajando un tiempo en el plan de movilidad de Barranca Bermeja, por ejemplo, de Villavicencio, y son ciudades que están muy afectadas por la producción y el transporte, principalmente el transporte de petróleo sí, de petróleo que se extrae en esas zonas. Entonces, bueno, en el caso de Villavicencio, el petróleo que se extrae en los llanos, en el caso de Barranca Bermeja, el petróleo que se usa en la refinería, pero todo el impacto que tiene la cantidad de camiones que ese negocio o que esa cadena de suministro mueve es muy alto en la movilidad de las ciudades. Entonces, este tipo de cosas es lo que uno llama un costo externo, porque otras personas están teniendo que pagar ese costo y digamos que lo ideal sería que fuera parte de la misma actividad. Entonces, digamos, con la teoría económica, la idea es la siguiente. Si ustedes ven por acá, hay una curva a la derecha que son los costos privados. Entonces, la teoría económica lo que dice es, bueno, si usted tiene unos costos privados y tiene una demanda que es la que baja, la cantidad, en este caso cantidad, piénsenlo como el número de carros que van a andar es donde se intersecta la demanda con la oferta o con los costos privados. Pero el problema siempre es que esos costos son solo los privados, pero se está omitiendo los costos sociales. Entonces, si se tuvieran en cuenta los costos sociales, y es la otra linecita que ven, entonces esta cantidad no sería la adecuada, sería mucho más a la izquierda, lo que está ahí como Q2 es la cantidad que debería haber sido. Entonces, y digamos, esa desfase que hay ahí es lo que conoce como una pérdida para el bienestar o el welfare loss. Y es lo que se quiere evitar. Entonces, la idea es, bueno, en general, o para traducir esta gráfica, es tal vez el transporte terrestre debería ser más caro, así lo utilizan menos las personas y logramos que se utilicen los otros modos. Pero obviamente llegar ahí tiene su complique, no simplemente se puede volver más caro de la noche a la mañana, tenemos que ver un montón de variables, pero esa es la idea en general. La idea es tratar de reducir, digamos, el uso, la demanda de transporte terrestre.
Entonces viene el concepto de multimodal. Y multimodal, pues obviamente es tratar de tener dos modos o más de dos modos a la vez. Entonces, pues lo que se pensaría es, bueno, hay algunas partes del transporte, y es evidente, digamos, casi que todo el transporte realmente es multimodal, porque si, digamos, yo vendo bananos desde Colombia, pues los llevo en carro hasta Santa Marta y de Santa Marta los despacho en un barco y eso ya lo hace multimodal. Pero cuando hablamos de esta multimodalidad, hablamos en algo que llamamos hinterland. Hinterland también es difícil de traducir al español, pero más o menos lo que no es mar, es lo de adentro del interior. Entonces, en el interior también podría haber multimodal, y ese es el problema, que por lo general el interior es solamente a punta de camiones, tanto en Europa como en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, se necesita mejorar esta situación y pues la idea es cómo potenciar o cómo promover el uso de Inland Waterway, que es el transporte fluvial, o rail, que es el transporte por tren. Entonces aparecen diferentes conceptos como multimodalidad, intermodalidad, es planear infraestructura para que pueda ser utilizada, y también aparece el concepto de sincromodalidad, que digamos es un concepto que se trabaja muchísimo en Holanda y un poquito acá en Bélgica, pero digamos que los papás del concepto están en Holanda, y lo que se quiere con la sincromodalidad es que en real time se tomen decisiones con respecto a la carga. Entonces, casi que yo cuando necesito mandar una caja, un pallet, un container, yo necesito decidir, sino que hay una serie de algoritmos o heurísticas, o si quieren un Internet de las cosas, que va decidiendo por dónde mando las cosas de acuerdo a la capacidad y cómo la uso, la aprovecho de la mejor manera. Pues claro, la idea avanzada es que ya vamos a llegar a un momento en que fluvial o terrestre son simplemente eh, redes o partes de la red por donde van a fluir las cosas, y van a haber algoritmos o plataformas o sistemas que nos permiten utilizar una a la otra sin necesidad de, digamos, de pensarlo, y que sea de manera sincrónica, que este pedazo de acá me sirve en carro y luego tal vez acá lo monto en una barcaza y al final lo mando en un tren. Pero la idea es como conectar o integrar todos esos modos en uno solo. Digamos que es una apuesta complicada, pero también, pues, y eso es algo interesante si están ahí en una semana sobre los Países Bajos, sobre Holanda, que se den cuenta que Holanda siempre se ha caracterizado por ser un país que mira muy hacia adelante. Si algún día los que lo conocen o si algún día tienen la posibilidad de visitarlo, se van a dar cuenta que sí, efectivamente viven mucho más adelante en donde están siempre pensando en el futuro, que obviamente trae sus ventajas. Entonces, en general, intermodalidad es el concepto básico. Hay un origen, hay un destino y hay una terminal en donde se intercambia de un modo al otro. El concepto de sincromodalidad, como les decía, la idea es que haya un intercambio dinámico entre los diferentes modos, haya una serie de terminales, infraestructura para en cualquier momento desviar o rutear los diferentes productos. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando acá, y entonces les quería mostrar en un mapa dónde estamos. Aquí ustedes pueden ver en la parte superior es Holanda, la parte inferior es la región flamenca de Bélgica, que es la parte en la que se habla holandés. Si ustedes ven acá, acá se está moviendo más o menos, no sé, un 60-70% de toda la carga que se mueve en Europa en esta región. Esta región se conoce como el delta del Maas, el Rin y el Schelde. Son tres diferentes ríos que vienen todos a desembocar en esta región. Entonces crean un delta bastante grande, y aquí es donde vienen a aterrizar todos los barcos para Europa Occidental. Entonces tenemos el puerto de Rotterdam, el puerto de Amberes, el puerto, sí, de Gante, que ahora está conectado con unos de Holanda y se llama el puerto del Mar del Norte, y el puerto de Ámsterdam. Ustedes ven que entre ellos más o menos se está moviendo unos 600 millones de toneladas al año. Y nosotros estamos trabajando en un proyecto para ver qué posibilidades hay para transporte intermodal o sincromodal en esta área. Entonces tenemos unas avenidas o corredores
que llevan o que son los que alimentan el puerto y también, digamos, lo alimentan, pero también le sacan la carga al puerto. Estamos mirando cómo se podrían lograr posibilidades para que haya transporte intermodal en estos corredores. Digamos que yo no puedo entrar muy en detalle al proyecto porque no me da el tiempo y tampoco es la idea pues sentarnos a hablar sobre el proyecto, pero sí es bueno que conozcan que, digamos, es donde tenemos recursos ahorita y es como la apuesta que estamos haciendo de ver cómo se puede lograr transporte intermodal en estos corredores. Lo que nosotros estamos haciendo es, digamos, partir de que hay unas decisiones, hay unos tomadores de decisiones que tienen un montón de cosas en la cabeza, pero al final deciden si me voy por carro, o por barco, o por tren, y esas decisiones están marcadas también por las relaciones que hay entre los diferentes agentes. Entonces, digamos que podemos nosotros entender cómo la demanda surge para los diferentes modos, y la idea es como empezar a mirar si podemos implementar mecanismos de coordinación o de, me cuesta esta palabra, pero arbitraje, para lograr que si queremos influir, por ejemplo, se vayan todos por el barco, nadie vaya a perder, que siempre, digamos, se haya justicia en la manera en la que se reparten los beneficios. Entonces la sociedad de pronto gana un gran beneficio, pero no queremos que los agentes económicos pierdan. Entonces queremos lograr mecanismos que puedan servirnos para eso, y es algo que, pues, digamos, hemos investigado casi desde Colombia, incluso con Jairo, de qué mecanismos se pueden establecer para que haya un gana-gana y podamos, digamos, girar las cosas hacia donde las queremos. Entonces es más o menos lo que estamos empezando a investigar acá también. Y recuerden ustedes que, bueno, esto, digamos, debe haber estado en la parte teórica, pero en la cadena de suministro se habla de 3 diferentes flujos: el material, el de información y el financiero. Entonces, todas estas cosas que hagamos, que estamos tratando de hacer, digamos que el financiero es un flujo que ya está optimizado y casi que acá no existe el dinero, todo es electrónico. Entonces es un flujo que por una u otra razón va bastante bien, pero el flujo material, que es el flujo físico, y el flujo de información es donde más, digamos, nos enfocamos acá, y es donde la investigación se ha enfocado. Entonces, en el flujo físico, ahí ya como para contarles lo que puede venir en los siguientes años, son digamos, estas terminales multimodales, en donde, como les contaba, la idea es tener diferentes modos, todos llegando a la misma terminal: el tren, el terrestre, el marítimo, el fluvial, y donde se puede hacer traspaso de un lado para otro. El problema es que ese traspaso siempre es mucho más costoso que mantener el mismo modo. Entonces se está tratando de entender cómo lograr hacer ese traspaso de una mejor manera. Por ejemplo, ahorita estábamos hace unos días con gente de un proyecto en donde construyen este tráiler, sí, no sé si la palabra sea tráiler, pero esta unidad que es autónoma, no automatizada. Entonces se maneja a control remoto básicamente. Y entonces esto se conecta al camión, pero él lleva solo un container. Luego se desmonta este pedazo del tráiler, y ese tráiler pues va y se lleva una grúa o se lleva un barco. Entonces él mismo transporta dentro de la terminal el container, dependiendo de dónde se quiera ir. Son soluciones que van saliendo para este problema del transshipment, del intercambio que hay en estas terminales. Esto por el lado físico, digamos, es como un abrebocas de las cosas que se están haciendo. Y por el lado de la información, que es como el otro frente, se está trabajando mucho en el intercambio de información. Se está tratando de lograr de que los diferentes agentes de la cadena proporcionen información sobre el tráfico, información sobre los productos, información sobre las operaciones logísticas, de una forma en la que todos puedan tener visibilidad unos sobre el otro, obviamente respetando la privacidad, pero que haya visibilidad a nivel de la cadena de suministro para tomar decisiones mejores y más óptimas. Eso, digamos, ha sido siempre uno de los cuellos de botella para lograr mejores decisiones, es la asimetría que hay en la información. Entonces, digamos que se está trabajando bastante en eso. Otra cosa que tal vez a alguien le pueda interesar, y digamos que se han logrado ciertas cosas a nivel de Comisión Europea. Ya se habla de
foro de transporte y logística digital, en el que más o menos es un grupo de trabajo de la Comisión Europea trabajando en dos diferentes tareas. Una es el transporte sin papel. Digamos que esa idea no es nueva, pero lograrlo también toma cierto tiempo y se han logrado ya en una regulación a nivel Europa para lograr digitalizar un montón de cosas como manifestos y otros papeles y documentaciones que están relacionadas a la carga para llevarlas todas digitales. Pero por otro lado, lo que les comentaba es sistemas de información a nivel corredor. Entonces, así como estamos trabajando en el corredor que llega al puerto de Amberes, diferentes corredores en los que durante todo el corredor puede haber visibilidad para toda la cadena de suministro, sepan dónde están las cajas, sepa dónde están los containers y, y con eso se espera tomar mejores y buenas decisiones. Entonces yo creo que hasta aquí llegaba mi presentación. Esto es, digamos, de una manera muy general, un barrido de lo que se está haciendo en esto, pero pues espero que les haya causado alguna curiosidad para más adelante y pues ahora sí quedo atento si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, Iván. De hecho, algunos de los estudiantes que están conectados en estos momentos nos transmitieron sus dudas y sería pertinente que las pudiéramos abordar desde su conocimiento y perspectiva desde el otro lado del mundo. Por lo menos Lorena nos pregunta, conociendo la situación que tenemos hoy por hoy dentro de esa disrupción logística, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted como investigador para interpretar la reducción de los efectos de dicha disrupción? ¿Cuál es esa probabilidad que se asume sobre volver a la normalidad? ¿O cuáles son esos métodos de solución a partir de la intermodalidad que se podían efectuar para que regularicemos todo ese problema y volvamos a eso que nosotros conocemos como cotidianidad? Esa podría ser la interpretación de la pregunta de Lorena. Sí, sí, es muy pertinente esa pregunta en estos momentos porque sí, efectivamente hay un montón de retos en la cadena de suministro que están bastante complicados. Ahora, digamos que la intermodalidad casi que no la vería como una solución, antes la vería más como problemática porque obviamente estamos atacando más el frente de la sostenibilidad y en momentos como este en los que hay tanta presión en la cadena de suministro, lo vería complejo también, obviamente, empezar a utilizar estos conceptos a un nivel más global. Sin embargo, para la pregunta y digamos lo que investigamos acá en el laboratorio, es un momento muy interesante porque efectivamente los sistemas de cadena de suministro y de logística ya dieron su tope. Me imagino que durante la pandemia muchos redujeron capacidad y ahora llegó una demanda mucho más alta pues efectivamente se estallaron. Y no, realmente toca esperar a ver qué pasa. Aquí he escuchado un par o 3 o 4 veces ya que se empieza a hablar de un concepto de globalización. Digamos que es un poquito de pánico tal vez, pero la situación de Ucrania, la situación de lo de la cadena de suministro, China está totalmente aislado y no quiere saber mucho desde este lado. Entonces hay un montón de fuerzas que están haciendo que ya no importe tanto hablar de globalización y ya están más pensando cómo vamos a resolver las cosas acá adentro, cómo vamos a comer la comida que producimos acá, a comprar europeo, los otros a comprar americano. Entonces, en general, me parece interesante la pregunta de Lorena. Digamos que hay un miedo de que se parta todo lo que se ha avanzado en globalización y se vuelva más un proceso de deglobalización y en el que las cadenas de suministro tal vez no sufran tanto por este tipo de presiones. Gracias por esa respuesta. Por aquí tenemos otra pregunta y va muy ligado con el discurso que estamos trabajando. Si bien la intermodalidad aporta a los ejes de la sostenibilidad y se está hablando de un proceso de globalización, ¿qué retos se pueden ver desde Europa hacia Colombia para ejercicios de consumo local, transformación de redes de suministro hacia nuestros espacios geográficos y no depender de esos comercios internacionales que hoy por hoy están afectados a nivel de cadena de suministro? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted? Es una difícil pregunta, pero bueno, digamos que
en principio tenemos una ventaja muy grande. O sea, yo creo que obviamente si uno compara un país como Bélgica o como Holanda con Colombia, pues sería muy loco pensar que acá la gente se puede autosatisfacer de lujos, de alimentación. Acá es muy limitado eso, mientras que obviamente estamos hablando de Colombia, que es un país que tiene todas las ventajas en ese sentido. Y claro, ahí está el reto de que podamos lograr conectar la oferta y la demanda internamente, y yo creo que sería muy interesante empezar a lograr eso aún más. Yo creo que Jairo y hemos tenido la posibilidad de trabajar con cadenas de suministro agrícolas en las que es más fácil exportar que incluso llevar las cosas a los centros de consumo, que simplemente porque la infraestructura ya está de esa manera. Entonces, tal vez esa pueda ser la respuesta, empezar a pensar cuál es la infraestructura necesaria para lograr ese autosuministro de lujo, de alimentación. Y por otro lado, digamos que también hay una ventaja que no es una ventaja como de casualidad, y es que las redes de la infraestructura férrea y fluvial no está para nada desarrollada. Entonces, desarrollarla tiene una oportunidad en sí mismo porque se puede desarrollar de una manera mejor de lo que está acá. Acá lo que pasa, y pues no lo mostré en la gráfica, es que está la carretera, está el tren y está el río, todos haciendo la misma ruta. Entonces, claro, no hay mucho incentivo de usar el uno y el otro, mientras que en Colombia, como por ejemplo la red férrea, casi que no existe, la red fluvial está ahí más o menos, se podría pensar en complementar la red terrestre con diferentes rutas, que digamos esa es la idea. Entonces, ojalá, y yo diría, en general la respuesta viene por la infraestructura, de ver cómo se podría desarrollar infraestructura para estimular el comercio interno y para facilitar los diferentes modos de transporte. Perfecto, Iván. Muchas gracias. Y esas respuestas nos están ayudando a incentivar a las personas a seguir preguntando. De hecho, tenemos una nueva inquietud y tiene que ver mucho con la última respuesta que venía dando, donde nos preguntan cuál es el reto más fuerte que tenemos para llegar a una logística competitiva en Colombia. ¿Qué opinión tiene frente a ello y qué sugerencia nos podría dar? Bueno, digamos que los retos de infraestructura son importantes, obviamente. También ustedes tienen que entender que en este país no hay una sola montaña. O sea, digamos en Holanda no hay montañas, en Bélgica hay un poquito y la altura más alta es por ahí 700 metros. Entonces, las condiciones geográficas que nos tocaron también juegan un rol ahí muy importante. Pero más allá de la infraestructura, que es como la respuesta de siempre, yo sí creo que hay un poquito de integración, de falta de integración regional en Colombia, y estamos hablando de regiones, departamentos en Colombia, y también un poquito de falta de integración a nivel país. Aquí cuando llegué a mí me preguntaban, bueno, ¿y usted en Sudamérica qué países conoce? O sea, para viajar por fuera a otro país en Sudamérica es muy difícil, la conectividad es muy, muy baja, y yo creo que eso juega un rol en contra de la logística porque no hay infraestructura, no hay demanda, no hay volúmenes. Es difícil pensar que un país como Colombia por sí solo pueda lograr volúmenes suficientes para un puerto. Entonces, si empezar a coger demanda de los países alrededor por medio de integración, la historia sería diferente. Y eso mismo va para el tren, para el avión, y también a nivel interno para las diferentes regiones. Las diferentes regiones de Colombia son muy, muy separadas, y esa falta de integración hace que los volúmenes no suban, y si los volúmenes no suben es muy difícil ser competitivo. Perfecto, Iván. Esas respuestas incentivan a las personas a entender un poco más los desafíos de logística, a ver qué acciones nosotros podemos empezar a trabajar. Y la idea de los estudiantes del Poli sobre todo es trabajar en pro de esos ejes de sostenibilidad. Por lo menos una pregunta que surge es, a nivel Colombia, ¿qué perspectivas vemos para hacer un cambio en el transporte de carga que tenemos? Sobre todo mitigando el impacto ambiental.
de lo que ha escuchado usted en Europa, de lo que ha visto aquí en Latinoamérica, ¿qué sugerencia daría o hacia dónde nos debemos nosotros guiar? Sí, bueno, pues, o sea, dado la presentación que acabo de hacer, así que mi apuesta es por la multimodalidad. Entonces, obviamente, cualquier acción que llevara a Colombia o a los países de Latinoamérica hacia menor predominancia del modo terrestre, yo creo que estaría muy bien y obviamente tener un impacto ambiental bastante importante. Creo que realmente es notorio la diferencia entre mover 100 camiones o mover un tren que puede mover 100 contenedores. O sea, digamos que esa diferencia de economías de escala realmente es importante tanto para el ambiente como para la economía. Ahora, digamos, como por dar otra respuesta que no sea multimodal, pues aquí se está poniendo, digamos, de moda o obviamente se está creciendo el uso de la energía no, o sea, energías renovables, energía eléctrica para mover los camiones en este caso. Pero pues ya estando acá como de reportero, yo me doy cuenta que esto va muy lento, pero muy lento como para realmente pensar en que pueda hacer un impacto real, porque las redes para, por ejemplo, para cargar un camión, las redes no están, además la potencia que necesita un vehículo de carga es muy alta, la autonomía que necesita también es muy alta y yo sigo viendo eso todavía como una utopía llegar a transporte de carga terrestre eléctrico. Entonces, también por darte una respuesta para que puedan comparar, yo siento que el tema de multimodal tiene más piso por ahora. Sí, eso sí es cierto. Sobre todo que el transporte de carga desde la perspectiva eléctrica tiene todavía muchos desafíos. Es una propuesta que de cara muestra una reducción de impacto ambiental, pero su trasfondo no es tan cierto. Entonces todo eso se debe empezar a trabajar. Ahí ya dos preguntas para cerrar. Realmente se nos animaron mucho los estudiantes con esta tertulia que estamos teniendo sobre logística y los diferentes temas que hemos venido abordando. Complementando la pregunta anterior, ¿qué acciones en un corto plazo se pueden implementar en Colombia que podamos entender? Ya hablamos de intermodalidad, de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos aquí a nivel Bogotá. Está todo lo que es el Grupo Casino, todo lo que es 472, Coca-Cola. Hemos venido trabajando en diferentes dimensiones, pero aprovechando que lo tenemos desde el otro lado del mundo, ¿qué acciones a corto plazo podemos nosotros empezar a implementar? Sí, digamos que no, ahí sí estoy un poquito desconectado de lo que viene pasando en los últimos años, sobre todo a nivel ciudad en Colombia, que me imagino que se ha avanzado y algo se estará haciendo. Y pues, bueno, digamos que a nivel ciudad lo que está sucediendo es que los gobiernos van tomando mucho más la voz. Aquí realmente, eso también, otra cosa o sea, me hubiera gustado haberles preparado una presentación sobre qué es Holanda, porque sigo pensando y van saliendo más cosas, pero de este país y bueno, Bélgica y Holanda, digamos que aman la bicicleta. Son países que de verdad tienen una cultura de bicicleta gigantesca. O sea, por darles un ejemplo, aquí el fútbol, la temporada de fútbol se acaba en abril y entre abril y septiembre es bicicleta. O sea, se acaba porque es la temporada de bicicleta, porque hace buen clima y todo el mundo quiere estar en una bicicleta de estos 6 meses. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que están haciendo acá es simplemente sacar los carros poco a poco, día a día. Una calle la pintan, otra calle le aumentan ya no es asfalto, sino es otro material, y poco a poco van volviéndole la vida muy difícil a la gente que tiene que manejar carro en una ciudad. Yo creo que eso es una buena lección. Yo creo que no fue, llevo acá un tiempo y yo pensé, bueno, muy lento, pero no, 7 años y se ha cambiado muchísimo la manera de que funciona el tráfico en la ciudad. Entonces, es una lección de que a poquito se puede, la gente ya le va sacando más el quite, los ciclistas van teniendo mucho más poder, se atraviesan la mitad de la calle con menos miedo, los carros la van frenando más, la van bajando la velocidad, entonces
ha cambiado muchísimo la dinámica del tráfico acá. Y ya volviendo a la logística, casi todas las empresas acá están entregando en bicis, en cargo bikes, por ejemplo. Entonces, yo creo que, digamos, en el corto plazo en Colombia, a mí lo que me gustaría ver si es que se quiere seguir un modelo como este es empezar a ponerle a batalla al carro. Creo que digamos, los datos lo soportan, el transporte terrestre, pasajeros y cargas muy, muy malo para un montón de cosas y es empezar una batalla contra el carro de a poquitos, a irlo sacando, irlo haciendo más difícil y pues yo me he enterado de las acciones que han pasado allá, del peso político, pero pues si quieren una opinión de este lado, pues acá es peor. O sea, aquí de verdad es una batalla fuerte contra el carro, entonces yo creo que por ese lado es por donde es en el corto plazo. Genial, Iván. Sí, esa es una perspectiva que nos ayuda a transformar y sobre todo entender esos cambios que debemos implementar para mejorar las operaciones logísticas, nuestras operaciones cotidianas y tener reducción sobre esos impactos ambientales que es lo que más mueve a las personas hoy por hoy. Ya, como dicen por ahí, la última y nos vamos. Nos preguntan qué acciones de cara a los objetivos 2030, es decir, a esos objetivos de desarrollo sostenible, se ven desde el punto de vista logístico en Europa, en Holanda, y que podemos nosotros mimetizar aquí en Colombia. Sí, pues bueno, básicamente yo creo que les he contado ya más lo que más puedo de todas las acciones que se están haciendo acá. La diferencia es que uno, pues acá hay dinero para hacerlo, o sea, hay recursos, el gobierno moviliza dinero para que personas como yo nos pongamos a investigar, a ver de qué manera se cumplen esas acciones. Y segundo, pues están las metas, ¿no? O sea, digamos que la segunda debería ir antes que la primera. O sea, primero se estableció, hay una meta 2030 de reducir las emisiones, es algo que ustedes pueden consultar, se llama el Green Deal. Entonces fue como un acuerdo entre todas las actores económicos, vamos a bajar las emisiones, vamos a mirar una manera de bajarlas. Entonces, vemos que eso es algo que yo sé que en Colombia todavía no está. Y segundo, sí, empezar a botarle un poquito de recursos a eso. Yo creo que ahí sí desafortunadamente tiene que ser un poco más top-down porque lo que puede hacer la sociedad sola es muy poquito, entonces tiene que haber un poquito más de voluntad del gobierno o de voluntad de los que toman las decisiones de meterle a ese tema. Perfecto, Iván. Yo creo que con esa última pregunta cerraríamos. Realmente muy interesante su presentación. Muchas gracias. Es gratificante ver esa perspectiva que se tiene desde el otro lado del mundo, ver los retos por los cuales nosotros aquí en Colombia podemos trabajar, empezar a construir y desarrollar diferentes acciones. Para gran parte de los asistentes fue enriquecedor. Encontramos eso dentro de los comentarios, entonces realmente gracias. En nombre del Poli, en nombre de la Escuela Opina, es muy gratificante poder compartir estos espacios y hablar sobre el tema de la logística, que como bien lo decía usted en su presentación, es un tema que nos recoge, ya venimos trabajando en ello hace unos tantos años y sobre ello procuraremos seguir aportando. De nuevo, muchas gracias y le cedo la palabra a Johanna para que podamos darle cierre a este evento del día de hoy. Antes, Joana, yo les agradezco la invitación y también a los asistentes les agradezco sus preguntas. Muy, muy, muy interesante también haber estado con ustedes. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a los dos, Jairo y Iván Darío, por sus intervenciones. Como siempre, esperamos pues que todo este contenido abarcado hoy sea de gran interés, inspiración y motivación para todas las personas hoy conectadas. Y también aprovecho para dejarles el mensajito recordatorio de que en el chat está el enlace de asistencia y también está el enlace de la agenda que reúne eventos y actividades tanto para la sede de Bogotá como para la sede de Medellín y modalidad virtual. Quiero darles un par de ejemplos que tengo aquí a la mano. Hoy en Bogotá, en el Auditorio K, tendremos taller Idioma y Cultura de los Países Bajos a las 11 a.m. A las 3 de la tarde tendremos una charla Emprender en Colombia siendo holandés, cata de queso holandés. Esto es también en el Auditorio K, como les digo, a las 3 de la tarde. En el caso de actividades virtuales, revisen la agenda porque hay actividades para todos los gustos, todos los intereses. Tenemos a las 10 de la mañana un webinar
titulado Derechos Humanos y Psicología Social en Holanda y La Haya, entre otros. Y por mencionarles un ejemplo de la sede de Medellín, hoy tenemos en el Salón 217 a las 11 un foro de discusión muy interesante titulado El Delta Works, la gran barrera de los Países Bajos contra la furia del mar. Como les digo, hay muchas más actividades, por favor revísenlas y aprovechen esta gran oportunidad que les da País Invitado, en este caso con Países Bajos, para que sigan poniendo en sus planes a corto, mediano, largo plazo esos objetivos de internacionalización y, por qué no, de movilidad para todos. Muchísimas gracias desde la ORNI y nos vemos en una próxima ocasión.